Podcast SEAD, para que usted encuentre el alivio del dolor crónico. Podcast SEAD. Un saludo cordial, nuevamente estamos en los podcasts de SEAD, Centro Especializado en el Alivio del Dolor Crónico Físico. Aquí vamos a entregarles durante unos minutos conocimiento de lo que es el dolor articular, especialmente de rodilla. Pero antes de entrar en ese tema, iniciemos primero contándoles que ya antes tuvimos un podcast que ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, y allí ustedes pueden enterarse de lo que es SEAD, de esa maravillosa idea que nació con el doctor Franz Colimón Gómez, a quien enseguida vamos a saludar. Y queremos iniciar este segmento del podcast haciendo una reflexión bien interesante de lo que es el dolor. ¿Por qué el ser humano se acostumbra al dolor? ¿Qué hace que muchas personas en sus casas, en sus trabajos, en su actividad diaria, prefieran el dolor a buscar una solución médica? ¿Es necesario sufrir y aguantar un dolor? ¿O el ser humano ha descubierto que se puede evitar el dolor de forma natural y científica, como lo hacemos aquí en SEAD? Bienvenidos a este podcast SEAD, donde buscamos que las personas escuchen a los especialistas en el tratamiento del dolor crónico, donde siempre pensamos que se puede encontrar una oportunidad para muchas personas. Muchas personas sabemos que tienen dolor crónico, que nos necesitan, y por eso estamos haciendo este esfuerzo con los 14 especialistas que tiene SEAD para encontrar esa solución y ese alivio del dolor crónico. En unos segundos estamos nuevamente con ustedes y con el doctor Franz Colimón para hablar del dolor articular, del dolor específicamente de rodilla. ¿Tienes un dolor? Ubica nuestra sede SEAD entre la Loma de San Julián y la Avenida Las Palmas. También puedes escribirnos y agendar tu cita al 310-282-5033. 310-282-5033. Si tienes un dolor crónico, nos necesitas. En SEAD contamos con los mejores médicos especialistas en tratamiento del dolor. 310-282-5033. Regresamos con ustedes en este podcast de SEAD y vamos a hablar del dolor articular, específicamente el dolor de rodilla. Estamos con el doctor Franz Colimón, especialista en el tratamiento del dolor crónico y cuidados paliativos. Doctor, un saludo cordial. Hoy nos pueden estar escuchando por la mañana, por la tarde, por la noche, en la finca, en la casa, en Europa, no sabemos dónde nos escuchen. Entonces saludamos de una manera así bien general. Saludo cordial, Rubén, para ti y para todas las personas que en este momento nos están viendo y escuchando. Hacíamos primero en la introducción, doctor, esas preguntas, esa inquietud que tiene el ser humano de por qué el ser humano se acostumbra al dolor, o es que se acostumbra el ser humano. ¿Es necesario sufrir o digamos que no es necesario sufrir? ¿Qué piensa usted, doctor? Yo pienso que tradicionalmente nosotros que vivimos en países en vías de desarrollo tenemos una realidad que es imposible de ocultar, y es que, como lo decía un colega algunos años atrás, la principal enfermedad de la que sufrimos es de la pobreza, y muchas personas simplemente no tienen otra opción más que acostumbrarse a una realidad que es vivir con una limitación. Afortunadamente, no solamente para personas de estratos socioeconómicos altos, sino para todo el mundo, hoy existen soluciones que les permiten seguir adelante con su vida, aún teniendo una limitación como una artrosis severa de los miembros inferiores, una artrosis severa de la columna o de otras articulaciones del cuerpo. Entonces vámonos a esas soluciones, porque en el anterior podcast de SEAD usted hablaba de una cantidad de servicios, de especialidades que se tienen para el alivio del dolor. Hoy vamos a hablar de el dolor articular de rodilla. Y para introducirnos en ese tema, doctor, hablemos de qué es lo que genera ese dolor en la rodilla.
que es uno de los problemas más comunes que ustedes encuentran aquí en SEAD. Cuando usted le pide a un niño que dibuje a un anciano, muchas veces inherentemente al dibujo del anciano está el paciente con cabello blanco y con bastón. ¿Y eso es por qué? Porque la enfermedad degenerativa de los miembros inferiores era inevitable y sigue siendo inevitable. Lo que pasa es que hoy tenemos opciones para ofrecerle a los pacientes. ¿Cuál es esa opción que tenemos disponible desde hace unos 30 años? Los reemplazos articulares. Pero no todo el mundo va a ser candidato a que le hagan un reemplazo articular. La persona de edad avanzada, estamos hablando de una cirugía que sangra 1 litro casi siempre. La persona con problemas del corazón, la persona con problemas avanzados del hígado, personas con problemas avanzados de la coagulación, personas con problemas avanzados de los riñones. Estas personas no van a poder ser candidatas a que se les haga un reemplazo de las articulaciones. Pero entonces no los podemos condenar a que se queden acostados en la cama. Hoy sabemos que el reposo prolongado y que la cama no solamente aburre, mata. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos que esta persona salga de la cama, necesitamos que esta persona sea capaz de sentarse a jugar dominó, a tomarse un tinto con la familia, necesitamos que esa persona sea otra vez un miembro de la familia y no un miembro de la habitación. Para estas personas hoy existen muchas otras alternativas diferentes a acostumbrarse a tener que quedarse quietico para que no le duela una articulación. Bueno, doctor, y lo vivimos en pandemia, ¿no? Así es. Vivimos en pandemia que mucha gente por esa quietud, por ese encierro, se murió. O sea, no es que nos estemos inventando eso. Pero doctor, de pronto usted tiene, ya con la experiencia que tiene aquí en SEAD, tiene cifras de esa cantidad de gente que visita a SEAD por ese problema de articulación de rodilla. Digamos que la primera causa de consulta hoy en los pacientes que visitan nuestras unidades, nuestras instalaciones, son los problemas derivados de la columna, y la segunda son los problemas articulares. Entre los problemas articulares, la número 1 es la articulación de la rodilla, la número 2 es la articulación de la cadera y la número 3 es la articulación del hombro. Y estamos hablando que de pronto puede haber una condición sociocultural o demográfica que dé para esas lesiones, para ese problema de rodilla. Bueno, las rodillas pueden doler por muchas causas dependiendo del grupo de edad al que pertenezca la persona. En las personas jóvenes, la principal causa de problemas de rodilla casi siempre va a ser asociada para un trauma. Los dolores en los pacientes jóvenes que no son asociados a un trauma usualmente corresponden a enfermedades inflamatorias, muchas de las cuales son delicadas. Si estamos hablando después de los 40, después de los 50 años, la primera causa es la artrosis primaria generalizada, el desgaste que llama la gente, ¿sí? Estos desgastes o estas enfermedades de las articulaciones se deben principalmente a una alteración en el balance de las células que mantienen en equilibrio el cartílago articular. Yo le pregunto mucho a las personas, ¿hace cuánto que tiene sus huesos o hace cuánto que tiene su articulación? Y la gente me dice toda la vida. El hueso que nosotros tenemos está compuesto por células y esas células están regenerándose y se están cada vez muriendo unas y están siendo reemplazadas por otras, ¿sí? La matriz del hueso se reemplaza por completo en unos 120 días. Y lo mismo pasa con el cartílago. El cartílago viene en un balance entre unas células que promueven la formación del cartílago y otras que acaban con la formación del cartílago. ¿Por qué mantenemos el cartílago formado? Porque el equilibrio entre las células que forman y las células que lo destruyen hace para que tengamos todavía un cartílago y tengamos articulaciones sanas. Pero después de un tiempo se cae la producción de las hormonas sexuales y se debilitan los vasos sanguíneos que le aportan oxígeno a esa articulación. Las articulaciones por dentro no tienen sangre sino una especie de lubricante. Cuando se acaban esos dos factores, empieza el desgaste. Por eso, en las personas de edad más avanzada son más propensas a que tengan desgaste dependiendo de factores hereditarios y de cómo utilicen las articulaciones. O sea que uno puede decir que está estrenando esqueleto. Cada 120 días, sí señor. Está estrenando esqueleto. Bueno, o sea que ¿cuándo se me cumplirían los 120 días?
para saber cuándo, para celebrar ese cumpleaños. Doctor, le preguntaba lo de la sociodemográfico porque puede tener de pronto implicación el dolor de rodilla o el desgaste de acuerdo y las lesiones de acuerdo a que la gente viva en pendientes, en montañas. O yo, por ejemplo, supe que en la época de juventud mía decían que hacer escalas fortalecía las piernas. Y muchos de mis amigos hicieron muchas escalas en cuclillas y demás, pero que desgastaba la rodilla. Entonces, ¿la condición geográfica puede influir o no? En términos generales, no es que las escaleras te acaben con la rodilla o las personas que trabajaron mucho en su juventud acabaron con sus rodillas o acabaron con sus articulaciones, porque de hecho hoy sabemos que las personas deportivas activamente tienen mejores articulaciones que las personas que estuvieron en reposo. Entonces hay 3 o 4 factores que sí hemos identificado que claramente tienen que ver con que usted tenga más riesgo de tener una articulación desgastada o artrósica conforme pasa el tiempo. 1, ser mujer. La artrosis o los desgastes son mayores en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Porque aparecen más rápido en las mujeres, porque el declive en la producción de las hormonas sexuales en las mujeres es mucho anterior al declive de la producción de las hormonas sexuales en los hombres. La andropausia es alrededor de los 55-60 años, mientras que la menopausia en las mujeres está alrededor de los 40-45. Un factor, ser mujer. Segundo factor, la raza blanca versus la raza no blanca. Tercer factor, tener antecedentes familiares. Usualmente las personas que en la familia tienen la mamá con artrosis, la abuela con artrosis, las tías con artrosis, tienen mayor riesgo de sufrir artrosis que las personas que no tienen ningún antecedente familiar. Y otras enfermedades de las que no me voy a ocupar mucho, que tienden a producir un cartílago de mala calidad. Entonces yo voy a conectar esa idea ahí, porque yo en la siguiente pregunta lo que iba a hacer era conectar con esa patología por desgaste, que ya usted lo dijo, por sobrepeso, que también ya lo dijo, pero también por condiciones genéticas o simplemente por de malas. Digamos que yo de forma jocosa lo menciono en la consulta. La persona pregunta siempre, ¿por qué tengo mi rodilla mala? ¿Por qué tengo este desgaste articular? Y yo le respondo, la respuesta fácil y rápida es por de malas. Por de y malas. La respuesta elaborada es que existe una serie de factores que llevan a esto. La obesidad es un factor de riesgo para lo que usted quiera. La diabetes es un factor de riesgo para todo lo que usted quiera y las enfermedades articulares no son la excepción. Así las cosas, ningún médico le va a recomendar a una persona que tenga sobrepeso y ningún médico le va a recomendar a una persona diabética que no se cuide de las cifras del azúcar. Si una persona tiene factores de riesgo familiares, tiene familiares que ya han estado con procesos de desgaste, es el momento para empezar a cuidarse. Pero es que cuidarse no necesariamente significa estarse quietecito como una muñeca de porcelana. Muy posiblemente cuidarse significa tener vida sana, no tener sobrepeso y hacer una actividad física deportiva, sobre todo deportiva guiada. Y como aquí venimos es a hablar de soluciones para el alivio del dolor crónico, vamos a hacer una pequeña pausa de segundos. No se vayan porque ya vamos a volver con esas soluciones que brinda SEAT, con tecnología sobre todo de punta, y el doctor Franz nos lo va a comentar en unos segunditos. Volvemos aquí en estos podcasts de SEAT. En el link de la descripción podrás ver el podcast completo.